Mi nombre es Milay Rojas y vamos a partir de los documentos de Freud en donde plasma sobre el enamoramiento y la hipnosis y la cultura y sociedad. A partir de ello podemos decir que todo lo que está en nuestro inconsciente está atado y vinculado con nuestro entorno donde vivimos. La complejidad de esto cuando nuestro cuerpo busca y quiere ser parte, busca placer por medio de este mismo entorno. Este, este mismo placer de cierta forma es reprimido. Partiendo de ello podemos hablar de una metapsicología, la cual intentamos vivir, en la cual intentamos vivir en la sociedad refrenando los impulsos por la misma. De este modo se genera un malestar a causa de la represión y así es como nuestro cuerpo se adapta y se acondiciona a marcar unos límites. Tales límites los cuales vamos a describir. Como primera instancia vamos a describir qué es la metapsicología. Esta es la forma en la que intentamos vivir en la sociedad, refrenando impulsos y generando un malestar en cada refreno de estos mismos impulsos, y esto lleva a una represión. Vamos a partir de tres ítems muy importantes. El primero, el principio de la realidad. ¿Qué es el principio de la realidad? Es la que se impone en el placer, en el sufrimiento y en reprimir por medio de la religión. La religión toma y tiene un papel muy importante en la cultura y en la sociedad, de acuerdo como lo hablaba Freud en su texto o en la variedad de textos en la que él mismo lo marca, ya que la religión es lo que nos conlleva a tener a tener una base esencial en nuestras propias creencias, y es la que determina el límite de este mismo placer. Como segunda instancia vamos a hablar del rol del individuo en la cultura. Primero, para hablar de este mismo rol tenemos que hablar de la misma cultura, el Estado y la familia. Para hablar de esta, vamos a empezar con la cultura. En la cultura el individuo tiene que tomar una posición en qué papel estoy jugando en esta misma. Y esta misma, cómo se relaciona conmigo. Se relaciona de tal forma que convivimos juntos, colaboramos, tenemos lazos sociales y nos permite vivir juntos. Esta misma cultura nos conlleva a reprimir muchas de esas pulsaciones, y esas mismas pulsaciones en algunas personas tienden a ser agresivas, incluso de muerte. También tienden a ser eróticas y se manifiestan de forma indebida. También en el estado en que la persona se encuentra y cómo se posiciona en torno a esa misma cultura. Como dijimos anteriormente, el último, la familia. La familia hace una parte esencial porque de ella parten todas las creencias, parten todos los conocimientos, de ella parten todo lo que el individuo empieza a formar a través de su vida. Para hablar del individuo y de la misma cultura, tenemos que hallar qué es lo que el individuo quiere en cuanto a lo que Freud describe. Freud describe que el individuo está buscando una facultad de felicidad, es decir, que quiere tener un vínculo y quiere tener ese principio de placer, porque la persona cuando busca la felicidad es satisfacer ese mismo placer. Pero aún así estas mismas facultades son limitadas. También a ese individuo van a llegar otro tipo de placer en donde no va a ser como muy bueno, y es la desgracia y los sufrimientos a partir del propio cuerpo, del mundo exterior y desde las relaciones con los otros seres humanos. Por otro lado, esto conlleva a buscar un placer para evitar el sufrimiento por medio de cuatro ítems. Primero, el aislamiento voluntario, que tiene que ver con la protección. Segundo, pasar a la otra persona a un nivel de naturaleza en la cual sea sometido por el mismo hombre. El tercero, la intoxicación. Esto quiere decir que la persona busca como un estado de embriaguez en el cual tenga y pueda olvidar su mismo sufrimiento. Y cuarto, la satisfacción de un mundo en donde busca los procesos del interior, es decir, la persona quiere saber
qué posición tiene en el mismo mundo y cómo el mundo lo satisface a él de esta misma manera. Esta suma de satisfacción es personal que lleva al placer en el propio mundo. Ahí dice reanudar, ¿verdad? Vamos a seguir. Partiendo de lo anterior, podemos decir, vamos a tomar dos bases muy importantes en las que Freud describe como el tótem y la tribu. ¿Qué tenemos que ver? Vamos a desglosar los dos términos. Tótem. Tótem quiere decir que dicha tribu o dicho grupo de individuos en la sociedad no tienen una jerarquía estable, sino que estas personas es de acuerdo a su propia creencia. Tienen por decir, un elemento, un material, algo en lo que creen y creen que ese mismo tótem es el que los guía y los lleva a tomar ciertas decisiones. Estas tribus estos tótems no tienen una jerarquía y no generan un vínculo sanguíneo entre sus miembros, sino que determina la prohibición de las relaciones sexuales entre otros individuos que comporten o que porten el tótem. ¿Qué es una tribu? La tribu es un rasgo de conducta, el tabú, perdón. El tabú es todo lo que tiene que ver con aquello de las creencias, aquellos rasgos, aquella conducta que realmente, que por decirlo así, según lo describe Freud, es de manera erótica. Con estas dos definiciones podemos partir a una parte muy esencial en la que hablamos sobre el enamoramiento y la hipnosis. Según lo describe Freud, el enamoramiento se considera la relación entre el hipnotizado y el hipnotizador. Hablaremos sobre el enamoramiento y la hipnosis, de acuerdo a lo que ya hablamos antes, de acuerdo a lo que venimos hablando. Vamos a desglosar también lo que es enamoramiento y lo que es hipnosis, y luego lo vamos a avanzar de acuerdo a las lecturas. De acuerdo a lo anterior, vamos a hablar sobre el otro tema, que es el enamoramiento y la hipnosis. Freud lo describe como un estado en donde el enamoramiento tiene un vínculo muy importante en cuanto a la hipnosis. Es decir, que cuando el individuo está en un estado de enamoramiento, este estado es muy parecido y concebido a la hipnosis. Para ello vamos a definir qué es enamoramiento y qué es hipnosis para que veamos el vínculo que estos dos tienen. Por primera instancia, vamos a decir qué es el enamoramiento. El enamoramiento es lo que se describe como un estado que implica el deseo sexual con el fin de satisfacer sus propias necesidades sexuales. Y la hipnosis es un estado modificado de la conciencia conducido a la sugestión del hipnotizador. Por otra parte, es la regresión que conlleva a la situación transferencial. Con esto podemos decir, de acuerdo a estas dos definiciones, podemos decir que la hipnosis y el enamoramiento se consideran como una relación y un vínculo en el cual llevan al individuo a una conducta similar. Cuando el individuo se está en un estado de hipnosis, entra en una relación del hipnotizado con el hipnotizador, y hay un abandono del objeto del amor, pero sin satisfacción sexual. Y cuando está en el estado de enamoramiento, sucede que las nociones sexuales están solo temporalmente y apartados. ¿Qué podemos decir con esto? Que el hipnotizador, de la misma manera que el enamorado con su objeto de amor y con su misión de satisfacer sus propias necesidades, está en un renunciamiento que conlleva a padecer de unas iniciativas propias. Es decir, que así como el hipnotizado en su momento está a la merced a lo que diga el hipnotizador, asimismo se encuentra la persona que está en enamoramiento. Está sujeto a lo que la otra persona, al objeto de amor, le está diciendo.
Por otra parte, hipnotiza- asimismo, el hipnotizador, tanto como el objeto de amor, pasan a ocupar un lugar ideal del yo. Así dijo Freud, y añade que ciertamente es más fácil explicar el enamoramiento partiendo de la hipnosis que a la inversa, ya que en el fenómeno que ocurre entre el hipnotizado y el hipnotizador, donde todo aquello que queda demostrado de manera más clara. De acuerdo, de acuerdo con lo De acuerdo con lo que Freud describe, podemos hablar de la teoría del libido cuando el niño en su infancia tiene una corriente sexual luego esta resulta como una represión. Luego llegamos a la instancia en que el niño, o por decir el individuo, llega a la pubertad, que padece las nociones más grandes sexuales. Dice Freud que a veces sucede que las corrientes tiernas y amorosas o eróticas han quedado muy separadas luego de haber operado en una represión, y aparecen estos fenómenos en el enaltecimiento y la veneración de un objeto de amor. Con esto podemos concluir que el enamoramiento lleva a un vínculo muy grande con la esencia, con la persona que está haciendo en un proceso de hipnosis. Muchas gracias.